Principio de Arquímedes. Esto tiene una historia, este principio. Vamos a partir hablando un poco de historia. En el sur de Sicilia, en Italia, existía una ciudad milenaria llamada Siracusa, donde hace más de 2000 años vivió allí un hombre extraordinario, físico, matemático, inventor e ingeniero militar llamado Arquímedes, donde este sabio Arquímedes hizo muchos aportes al desarrollo de la ciencia. Uno de los aportes importantes tiene que ver con el tema de las palancas. Él fue el autor de la frase, dando una palanca y un punto de apoyo y moveré al mundo. Él fue el que estudió el tema de las palancas y de las poleas. Y otro de los grandes aportes fue el principio que lleva su nombre y que vamos a entrar a explicar a continuación. Esto tiene su historia, de dónde surgió. Hierón, el tirano de Siracusa, le entregó a su joyero una cierta cantidad de oro para que le hiciese una corona. Y después, el joyero le hizo la corona, se la entregó a Hierón, y Hierón lo miró y le dijo, sospecho que este gallo me quiere engañar. Sospechó de que hubiera reemplazado parte de oro por plata o por otro material. Entonces el joyero le dijo, la masa de la corona que hice es igual a la masa de oro que le entregué. O sea, si le entregó 5 kilos de oro, la corona pesa 5 kilos. Pero igual el tirano de Siracusa sospechó que el joyero le quiso pasar gato por liebre, de que metió plata o algún otro metal de menor valor entre medio y se quedó con parte de oro. Y entonces el tirano le pidió a Arquímedes que destruir la corona averiguara si tenía o no la cantidad de oro que correspondía. Y le dio una gran motivación. Si no podía resolver el problema, le cortaba la cabeza. O sea, con esa motivación cualquiera trabaja. ¿Ya? Motivado de esa manera, Arquímedes reflexionó a todas horas en torno al problema, incluso en el momento en que se bañaba, y producto de esas reflexiones, mientras se bañaba, tuvo el chispazo de genialidad que le salvó la vida y que logró dilucidar el problema. Loco de alegría, esto es anécdota histórica, salió corriendo por las calles de Siracusa gritando Eureka, Eureka, que significa lo encontré, lo encontré. Spoiler, con lo que desarrolló Arquímedes, demostró de que efectivamente el rey Hierón tenía razón en su sospecha de que el joyero o el orfebre usó solamente parte del oro y metió plata entre medio. Claro, Arquímedes salvó su cabeza, pero el joyero perdió la suya. Sí. El principio de Arquímedes se basa en dos principios. Uno es el principio de empuje, es la idea del empuje, de una fuerza de empuje de un cuerpo sumergido, y otra cosa es el volumen del líquido desalojado. De la relación entre esos dos principios sale el principio de Arquímedes. De estos dos hechos, el empuje y el volumen del líquido desalojado. Vamos a ver primero el empuje. Ahí tenemos una piedra en un plato de una balanza, el otro está equilibrado con cierta cantidad de pesos. Si equilibramos la piedra en la balanza y sumergimos la piedra completamente en agua, se rompe el equilibrio. ¿Qué es lo que sucede acá? De que esto se puede explicar solamente por el hecho de que el agua sumergida le aplique una fuerza hacia arriba a la piedra. Entonces, todo cuerpo sumergido en un líquido recibe una fuerza aplicada por de abajo hacia arriba, que se llama empuje. En general, para un cuerpo sumergido, las presiones en sus zonas más profundas con dirección hacia arriba son mayores que las presiones en sus zonas menos profundas con dirección hacia abajo. Entonces ya tenemos el primer principio, que es el de empuje. En acá voy a mostrar un video como para complementar esta idea. Ahí. Sí. Este hidrómetro se usa para medir la densidad de líquidos. Cuando se coloca en agua, flota con este tanto de su volumen sumergido. Cuando el mismo hidrómetro se coloca en un líquido de menor densidad como el alcohol, flota con una parte mayor de su volumen sumergida. En cada caso, la densidad del líquido puede calcularse usando la profundidad a la que flota el hidrómetro. Vamos de nuevo.
Este hidrómetro se usa para medir la densidad de líquidos. Cuando se coloca en agua, flota con este tanto de su volumen sumergido. Cuando el mismo hidrómetro se coloca en un líquido de menor densidad como el alcohol, flota con una parte mayor de su volumen sumergida. En cada caso, la densidad del líquido puede calcularse usando la profundidad a la que flota el hidrómetro. Ok. Voy a mostrar un segundo que habla del principio de empuje. Ahí está. Esto habla sobre la fuerza de empuje. ¿Por qué los objetos parecen más ligeros cuando están sumergidos en agua? Usaremos este par de básculas de cocina para averiguarlo. La báscula de arriba muestra el peso de este cilindro de aluminio. La báscula de abajo muestra el peso de este recipiente con agua. Si bajamos el cilindro hasta sumergirlo en el agua, ¿cómo cambiará la lectura en las básculas? El peso del cilindro parece haber disminuido 2 libras, mientras que el peso del agua parece haber aumentado la misma cantidad. El agua está empujando el aluminio hacia arriba y el aluminio empuja el agua hacia abajo con la misma fuerza. Repeat. ¿Por qué los objetos parecen más ligeros cuando están sumergidos en agua? Usaremos este par de básculas de cocina para averiguarlo. La báscula de arriba muestra el peso de este cilindro de aluminio. La báscula de abajo muestra el peso de este recipiente con agua. Si bajamos el cilindro hasta sumergirlo en el agua, ¿cómo cambiará la lectura en las básculas? El peso del cilindro parece haber disminuido 2 libras, mientras que el peso del agua parece haber aumentado la misma cantidad. El agua está empujando el aluminio hacia arriba y el aluminio empuja el agua hacia abajo con la misma fuerza. Bien, ahora vamos a entrar a la segunda patita de esto, que es el volumen del líquido desalojado. Vamos a considerar 2 cilindros de igual volumen, uno macizo y otro hueco, el cilindro A y el cilindro B. Se va a sumergir el cilindro A en un balde lleno de agua hasta el borde. El volumen de agua que se derrama es captado por un recipiente colocado debajo del balde, que es este que se aprecia acá. Y después ese contenido de agua rebalsada del recipiente se vierte en el cilindro hueco B. Se le experimenta el resultado rigurosamente, o sea, si no se pierde ninguna gota de líquido, el agua del recipiente debería llenar el cilindro B hasta el borde. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que todo cuerpo totalmente sumergido en un líquido desaloja un volumen de líquido exactamente igual al suyo. Y finalmente, si un cuerpo se sumerge parcialmente, el volumen de líquido desalojado será igual al volumen de la parte sumergida. Aquí está ilustrado el tema.
de que si sumergimos esta piedra en el líquido, este volumen de líquido que tenemos acá, que corresponde a lo que sube el nivel de líquido respecto de lo que había en un comienzo, va a equivaler al volumen de la piedra. Y si sumergimos esta piedra en un recipiente lleno de agua hasta el borde, este líquido derramado acá corresponde al volumen de la piedra. Valor del empuje, experimento de Arquímedes. Aquí es donde Arquímedes relacionó los dos conceptos, el del empuje y el volumen de líquido desalojado. Del platillo corto de una balanza se colgó una piedra. Aquí lo que va a hacer es juntar los dos experimentos. Del platillo corto de una balanza colgó una piedra, en este platillo además se colgó un vasito vacío y se equilibra la balanza usando las masas patrones necesarias. Tenemos la balanza equilibrada, quiere decir que hay el mismo peso en ambos lados. Se sumerge la piedra en un vaso hasta el borde, con ellos primero se rompe el equilibrio de la balanza producto de la fuerza de empuje, además se va a derramar agua que se recoge en el recipiente este que está abajo, y en el vasito colocado en el platillo se va a verter el agua recogida, y si el proceso se hace correctamente, la balanza debería recobrar el equilibrio. ¿Qué es lo que sucede acá? A partir de eso se formula lo que es el principio de Arquímedes, que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe una fuerza de empuje de abajo hacia arriba de magnitud igual al peso del líquido desalojado. Veamos si sale aquí. Aquí va. Lo mismo que le mostramos, pero en la práctica. En esta demostración se mostrará cómo la fuerza de empuje sobre un objeto sumergido está relacionada con la cantidad de agua desplazada por el objeto. Este cilindro de aluminio y la cubeta cuelgan de una báscula que muestra que el peso total es de 29 newtons. Sumergiremos el cilindro en este recipiente con agua que tiene un canal para derrame. Cuando el cilindro está sumergido, la lectura en la báscula disminuye a 20 newtons. Toda el agua desplazada fluirá hacia un vaso. Si vertimos el agua que fue desplazada por el cilindro en la pequeña cubeta que cuelga de la báscula, ¿cómo cambiará la lectura? La báscula marca ahora lo mismo que marcaba antes de que el cilindro fuera sumergido en el agua. La fuerza de empuje sobre el cilindro es igual al peso del agua desplazada. Repetimos, para que el que quedó perdido. En esta demostración se mostrará cómo la fuerza de empuje sobre un objeto sumergido está relacionada con la cantidad de agua desplazada por el objeto. Este cilindro de aluminio y la cubeta cuelgan de una báscula que muestra que el peso total es de 29 newtons. Sumergiremos el cilindro en este recipiente con agua que tiene un canal para derrame. Cuando el cilindro está sumergido, la lectura en la báscula disminuye a 20 newtons. Toda el agua desplazada fluirá hacia un vaso. Si vertimos el agua que fue desplazada por el cilindro en la pequeña cubeta que cuelga de la báscula, ¿cómo cambiará la lectura?
La báscula marca ahora lo mismo que marcaba antes de que el cilindro fuera sumergido en el agua. La fuerza de empuje sobre el cilindro es igual al peso del agua desplazada. No, Ahora, dígame. no estaba diciendo que no tenía duda. Ya. Ok, ahora vamos a ver la demostración un poco más matemática formal de esto. Principio de Arquímedes. Considera un bloque cilíndrico de área basal A y altura h, sumergido en un líquido de densidad ρ, con su cara superior a una profundidad h' y su cara inferior a una profundidad h2', que es h' más h. ¿Ya? El empuje del líquido va a estar dado por la fuerza de presión de abajo, F2', menos la fuerza de presión de arriba, F'. Donde F2', aplicando el principio fundamental de la aerostática, va a ser la presión de H2' por A, P0 más ρ por G por H2' por A, o P0 más ρ por G por H' más H por A, y F', que sería la presión a una altura H', que sería ρ0 por ρ por G por H' por A, que sería la fuerza aplicada por la presión del líquido sobre la cara superior. Si evaluamos, si restamos esas dos presiones y hacemos la operación, nos va a quedar que el empuje va a ser ρ por G por H por A o ρ por G por B, donde B es igual al área de la sección transversal por la altura, es el volumen del cuerpo. Y aquí vemos directamente que la magnitud del empuje va a ser directamente proporcional al volumen sumergido del cuerpo. Ahí está. Una tabla delgada está hecha de madera balsa y pesa muy poco. Cuando la tabla se pone en una columna de agua, alrededor de una séptima parte de la tabla se sumerge. Colocaremos 3 pesas iguales sobre la tabla, una a la vez, para mostrar cuánto se sumerge la tabla en cada caso. Esto es lo que se sumerge la tabla con una pesa. Esto es lo que se sumerge la tabla con 2 pesas. Esto es lo que se sumerge la tabla con 3 pesas. Repetimos. Una tabla delgada está hecha de madera balsa y pesa muy poco. Cuando la tabla se pone en una columna de agua, alrededor de una séptima parte de la tabla se sumerge. Colocaremos 3 pesas iguales sobre la tabla, una a la vez, para mostrar cuánto se sumerge la tabla en cada caso. Esto es lo que se sumerge la tabla con una pesa. Esto es lo que se sumerge la tabla con 2 pesas. Esto es lo que se sumerge la tabla con 3 pesas. Ok. Profesor, ¿Sí? ahí no depende en qué parte de la tabla estén colocadas las pesas. Si se sumerge más o menos. Quizás si analizamos finalmente sí. Quizás si hacer un análisis más riguroso dependería, pero lo que hacen las pesas es aumentar el peso de la... Lo que hace la pesa es aumentar el peso del cuerpo de la madera, y eso hace de que se hunda más se hunda más al momento de estar en contacto con el agua. Ahora, el caso de ustedes va a depender mucho de dónde esté ubicado, porque van a haber efectos de torque, de pandeo, que eso es relevante para ustedes, pero lo vamos a ver posteriormente. Eso. La primera gran aplicación es lo que se conoce como peso real y peso aparente, que tiene que ver con lo que explica la ilustración. Tenemos una persona tomando una piedra sumergida, diciendo que le llamaba la atención que la piedra es tan grande y ligera, y cuando la saca del agua
se da cuenta que de repente se hace pesada. Entonces, ¿qué ocurre? Que una piedra sumergida en el agua va a tener menos peso que si estuviera al aire libre. ¿Por qué? Porque cuando está sumergida, parte de su peso es compensado por el empuje. El peso de la piedra dentro del agua es lo que se considera como peso aparente y va a ser menor que lo que se considera su peso real al aire libre. Aquí se muestra la situación, creo que esto apareció en un video anterior, en la cápsula anterior. En la figura se muestra un cuerpo de peso real de 3 newtons, que al estar completamente sumergido en agua tiene un peso aparente de 1 newtons. Por tanto, el peso del líquido desplazado, si el líquido desplazado es recogido en la otra balanza, va a ser de 2 newtons. Entonces vamos a ver algunas definiciones acá. El peso real, vamos a considerar un cuerpo sólido de volumen B y densidad ρ sub c, que es pesado al aire con un dinamómetro. El peso real, que es lo que marcaría el dinamómetro en este caso, sería igual al peso del cuerpo, que sería la densidad del cuerpo por G por el volumen B. Eso sería el peso real del cuerpo. Ahora, si este mismo cuerpo lo sumergimos completamente en un líquido de densidad ρ sub L, va a surgir una fuerza de empuje que se va a oponer al peso, y el dinamómetro lo que va a medir es el peso aparente del cuerpo, que sería la tensión de la cuerda que está unida que une el dinamómetro con el cuerpo, que sería el peso menos el empuje. Entonces el peso aparente sería la densidad del cuerpo por G por B menos la densidad del líquido por G por B. Por lo tanto, el peso aparente sería la diferencia entre la densidad del cuerpo y del líquido por G por B. Esto funciona para cuerpos mucho más densos que el líquido. Esta idea del peso aparente. Después vamos a ver por qué. De los resultados anteriores se puede deducir de que si dividimos las expresiones para peso aparente dividido en peso real, podemos encontrar la proporción de que el peso aparente es al peso real, como la resta de las densidades del cuerpo y del líquido es la densidad del cuerpo, que es un resultado que es bueno que lo tengan presente porque les puede permitir resolver algunos problemas de este tipo de peso real y aparente de manera simplificada. ¿Qué se puede deducir de esto? Que a menor densidad del líquido que se sumerge el cuerpo, mayor es el peso aparente, y a mayor densidad del cuerpo sumergido, mayor va a ser el peso aparente. Y la segunda aplicación, que es lo que a ustedes les va a interesar más, porque es lo que tiene aplicación más directa con el tema mercante, es la flotabilidad. Vamos a considerar un cuerpo de densidad media ρ sub c. Densidad media, acuérdense que la densidad de un cuerpo que se compone de más de un material, y volumen B que se sumerge en un líquido de densidad ρ sub L. Entonces, ese cuerpo puede estar sometido a 3 situaciones que son las que se ilustran ahí. Vamos a definir el peso como la masa por G, como la densidad media del cuerpo por G por B, que sería el peso del cuerpo, y la densidad del cuerpo por G, la densidad del líquido por G por B, que sería el empuje del líquido sobre el cuerpo completamente sumergido. Entonces nos podemos encontrar con 3 situaciones. La del tronco, que es un cuerpo que flota, la de este pescado, que es lo que se considera un cuerpo nadando entre aguas, y la de la piedra, que es un cuerpo hundido, que se hunde en el agua. Dependiendo de la relación entre la densidad media del cuerpo y la densidad del líquido, el cuerpo flotará, se mantendrá entre aguas o se hundirá. Ahora vamos a saber qué es lo que sucede en cada caso. Cuerpo hundido en el líquido, que sería el caso de la piedra. En general sucede que cuando el peso del cuerpo es mayor que el empuje sobre este cuando está completamente sumergido, el cuerpo se va a hundir. Y de ello se deduce que la densidad media, cuando la densidad media del cuerpo es mayor a la densidad del líquido, el cuerpo se hunde. Entonces, si la densidad media del cuerpo es mayor a la densidad media del líquido, el cuerpo se hunde. Caso intermedio, cuerpo nadando entre aguas, que sería el ejemplo del submarino, que voy a explicar en un rato más. Si el peso del cuerpo es igual al empuje sobre este cuando está completamente sumergido, el cuerpo nada entre aguas, o sea, flota. O no flota, sino que puede sumergirse y avanzar dentro del agua, como si fuera un submarino o un pescado, o un pez. De ello se deduce que cuando la densidad media del cuerpo es igual a la densidad del líquido, el cuerpo nada entre aguas.
Y tercero, tenemos el caso del cuerpo flotando, que es el caso del tronco de ese corcho, o de una embarcación, como la que ustedes van a trabajar. Cuando el peso del cuerpo es menor que el empuje sobre este, cuando está completamente sumergido, el cuerpo flota. Por otra parte, de ello se deduce que cuando la densidad media del cuerpo es menor a la densidad del líquido, el cuerpo va a flotar, que sería el caso del tronco. Y aquí entramos al concepto de flotabilidad. En general, cuando un cuerpo flota, parte del volumen del cuerpo está sobre la superficie del líquido y el resto está sumergido en este, que es lo que sucede acá, que es lo que sucede con los buques. O sea, parte va a quedar fuera y parte adentro. En general, si B es el volumen sumergido y BE es el volumen emergente, el volumen sumergido en el agua, y E es el volumen que sobresale de la superficie, el empuje sobre el cuerpo va a ser densidad del líquido, por ejemplo, por el volumen sumergido. Ese sería el caso del volumen de un cuerpo que está flotando. Si igualamos el peso y el empuje, nos va a quedar que el volumen sumergido va a ser igual a la densidad del cuerpo, media del cuerpo, por el volumen dividido por la densidad del líquido, donde ves el volumen total del cuerpo. Esto es para el caso de flotabilidad, es decir, cuando la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. ¿Ya? Y el volumen emergente va a ser el volumen total menos el volumen sumergido, o 1 menos la razón entre las densidades del cuerpo y la densidad del líquido por B. Aquí tenemos el caso clásico por excelencia. Uno de los clichés más usados en diferentes ámbitos, que es lo de la punta del iceberg, cuando nos dicen, esto es solo la punta del iceberg. ¿Qué quiere decir eso? De que lo que vemos es solamente una muy pequeña parte de lo que hay en total. O sea, vemos una pequeña parte, pero por debajo hay mucho más. Eso se aplica en diferentes ámbitos y que surge justamente de este principio. Ahí tenemos un iceberg. Vamos a ver una cierta parte del volumen del iceberg, pero vamos a tener un volumen mucho mayor abajo. ¿Cómo podemos verlo? Del análisis anterior, si consideramos que la densidad media del cuerpo es 0,92 gramos centímetro cúbico, que es la densidad del hielo, y la densidad del líquido es 1,025 gramos centímetro cúbico, que es la densidad del agua de mar, podemos estimar cuánto es el volumen de un iceberg, qué parte del volumen del iceberg total está sumergido y qué parte del total emerge. Entonces el volumen sumergido, de acuerdo a la expresión anterior, nos va a dar aproximadamente 0,898 por B. 0,92 dividido en 1,025 por B, donde quiere decir que casi el 90% del iceberg está sumergido bajo el agua de mar, y el volumen emergente sería 1 menos eso, que sería el 0,102 B, que sería el 10% del iceberg emergiendo de la superficie. O sea, cada vez que ustedes vean un iceberg, tienen que tener presente de que lo que ven es el 10% del iceberg, el 90% de lo que está sumergido. No sé si queda clara la idea. Sí. Ustedes ven solo el 10% del iceberg. Algunos ejemplos de flotabilidad. Este es atingente a ustedes. El cubo y el casco con forma de embarcación de la figura son de hierro y tienen la misma masa. O sea, tenemos la misma masa de hierro en el cubo y en el casco. ¿Qué es lo que va a suceder? De que el cubo de hierro tiene mayor densidad de agua y se va a hundir. Sin embargo, que el casco, con forma de embarcación, la masa de hierro está distribuida en un volumen mayor, por tanto la densidad media de la embarcación se reduce hasta ser menor que la densidad del agua y por eso flota. Entonces, para la misma masa de hierro, dependiendo de cómo se distribuye en volumen, podemos tener diferentes comportamientos en cuanto a flotabilidad. Por eso los buques metálicos flotan, por la forma en que está distribuido el volumen. Tenemos aquí, el cocodrilo de la izquierda flota con una gran parte del volumen sobre la superficie del agua, y el cocodrilo de la derecha flota con casi todo el cuerpo sumergido. Su densidad media es mayor que la del otro cocodrilo y casi igual a la del agua. O sea, este cocodrilo antes de almorzar y este otro cocodrilo después de almorzar, digámoslo. Por decirlo de alguna manera. Y aquí está el clásico ejemplo del submarino.
Para hundir un submarino, uno lo que hace es llenar sus estanques con agua de mar, con ello aumenta su densidad media hasta alcanzar la necesaria para nadar entre aguas. O sea, quiero que el submarino se hunda, abro las compuertas y lleno los estanques con agua de mar hasta alcanzar la misma densidad del agua de mar, y con eso empieza a nadar entre aguas. Si le lleno un poco más, se hunde. Ahora, si quiero hacer emerger el submarino, se expulsa del agua de mar de los estanques con bombas, se disminuye su densidad media y el submarino emerge. Ejemplo clásico, dique flotante, como el Valparaíso 2 o 3 que tenemos aquí frente al puerto, que es un enorme pontón compartimentado con paredes altas, generalmente con extremos abiertos, aunque también hay abiertos por un solo extremo, que son compartimentos que se inundan haciendo sumergirse al dique, se introduce el buque y luego se bombea fuera del agua de los tanques haciendo que flote nuevamente. Es un dispositivo en el cual uno ingresa, se puede hacer ingresar a un barco, pero esto es como una especie de garage de los barcos, me imagino. No sé si de ejemplo será muy burdo. De los buques entran, se le hace mantenimiento y luego salen. Ahí tenemos el Valparaíso tercero, los tamaños del dique Valparaíso tercero, las dimensiones para que lo vayan conociendo. Y tengo además, para finalizar, un par de cápsulas de video adicionales que tienen que ver con el tema de la flotación. Aquí va. Usaremos estos 3 bloques de madera para mostrar cómo la densidad afecta la profundidad a la que los objetos flotan. Este bloque está cortado de madera balsa, cuya densidad es de alrededor de 0.14 gramos por centímetro cúbico. Cuando se pone en agua, flota con solo alrededor de 1/7 de su volumen sumergido. Este es un bloque de pino, cuya densidad es de alrededor de 0.5 gramos por centímetro cúbico. Flota con alrededor de la mitad de su volumen sumergida. Este es un bloque de quiebra hacha, cuya densidad es de alrededor de 0.9 gramos por centímetro cúbico. Cuando se pone en agua, flota con alrededor de 9/10 de su volumen sumergidos. Repeat. Usaremos estos 3 bloques de madera para mostrar cómo la densidad afecta la profundidad a la que los objetos flotan. Este bloque está cortado de madera balsa, cuya densidad es de alrededor de 0.14 gramos por centímetro cúbico. Cuando se pone en agua, flota con solo alrededor de 1/7 de su volumen sumergido. Este es un bloque de pino, cuya densidad es de alrededor de 0.5 gramos por centímetro cúbico. Flota con alrededor de la mitad de su volumen sumergida. Este es un bloque de quiebra hacha, cuya densidad es de alrededor de 0.9 gramos por centímetro cúbico. Cuando se pone en agua, flota con alrededor de 9/10 de su volumen sumergidos. Y bien la relación entre densidad y flotabilidad. Y me queda un último para mostrar. Para cerrar la clase, que son flotación en diversos líquidos. Esta columna contiene 3 líquidos de diferentes densidades. En orden desde el fondo, ellos son mercurio, tetracloruro de carbono y agua. Dejaremos caer 3 objetos hechos de diferentes materiales sobre los líquidos para ver en dónde flota cada uno. Aquí está un pedazo de hierro. Se hunde en los 2 primeros líquidos y flota en el mercurio. Aquí está un pedazo de baquelita. Se hunde en la primera columna y llega al reposo sobre el tetracloruro de carbono. Este pedazo de madera flota sobre el agua. Repeat. Esta columna contiene 3 líquidos de diferentes densidades. En orden desde el fondo, ellos son mercurio, tetracloruro de carbono y agua. Dejaremos caer 3 objetos hechos de diferentes materiales sobre los líquidos para ver en dónde flota cada uno. Aquí está un pedazo de hierro.
Se hunde en los dos primeros líquidos y flota en el mercurio. Aquí está un pedazo de baquelita. Se hunde en la primera columna y llega al reposo sobre el tetracloruro de carbono. Este pedazo de madera flota sobre el agua. Ujú.